Paz de Cristo, mis hermanos, Dios les bendiga. Jesús es Dios. El mismo Dios bajó del trono del cielo donde Él tiene su gloria. Se hizo hombre, encarnó en María. Por eso es que María, primero Dios estuvo en el arca de la alianza. Allí estaba morando la presencia de Dios en el arca de la alianza. Pero después de eso, hicieron un templo para poner el arca de la alianza allí. Y después de allí, Jesús encarnó en María para hacerse hombre. Y mismo Jesús les dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a restaurar. Ningún otro dijo, yo soy Dios. Cuando alguien dijo, ¿tú eres Dios? Dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho que yo soy Dios. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿realmente crees que Jesús es Dios? Porque hay denominaciones que no creen que Jesús es Dios. Creen que es el Hijo de Dios. Que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y claro que sabemos que en la palabra de Dios se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Porque si nosotros realmente sabemos que Dios encarnó en María y se hizo hombre, vino a encarnar, a pisar esta tierra, encarnó en el mundo y quiere encarnar en ti. ¿Tú lo has dejado que encarne Jesús en ti? ¿Crees tú, como se le preguntó a varios, tú crees que Jesús es Dios? Porque si tú crees que Jesús es Dios, ¿por qué entonces vivimos como que no existe Dios? Y que Jesús no es lo suficientemente para su sangre llevarnos a una vida eterna. Tu cuerpo no está vacío, tu cuerpo tiene un alma y un espíritu. Entonces, el ser humano dice, yo quiero la música mundana, porque a mí me gusta, yo voy a la iglesia, pero quiero seguir escuchando música de rap, de cholos, corridos, toda la música que promueve el sexo, el pecado, la matanza, de los carteles, de los narcos, de robar, de engañar. Entonces, los primeros cristianos, porque los 12 apóstoles, el último que murió fue Juan. Y cada uno, pues fueron mártires. Y muchos cristianos, después de los apóstoles, fueron mártires. Hasta hoy en día, si tú dejas que Jesús se encarne en ti y te mueres en la cruz junto con Jesús, tú te vas a convertir en un mártir de tus propios hermanos de la iglesia, de tu casa, de tus amigos, del mundo, porque estás muerto para el mundo, pero vas a convertirte en un mártir. Por eso Dios nos llama los santos, santos que estamos vivos, pero también hay santos que han muerto y que nos han dejado un legado, sus vidas, libros que leemos y que vivieron una vida conforme a los cristianos. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Acorde a lo que yo he leído, los primeros cristianos se reunían para hablar de Jesucristo. Y cuando se reunían a hablar de Jesucristo, no nada más era para hablar de Él, sino que oraban y en la forma porque no estaba la Biblia, eran pergaminos
o simplemente en aquel entonces todavía ni se escribían. Estaban escribiendo ciertos evangelios. Después Pablo hizo todas las cartas, la Torá, que es el Antiguo Testamento. Pero todo eso se sentaban en grupo y empezaban a hablar. Y les decían, porque en aquel entonces Pablo decía, iba a las iglesias y les decían, ya tan pronto se les olvidó lo que hemos estudiado, ya tan pronto se dejaron de este evangelio. Cada Corintios, los Hebreos, Gálatas, cada iglesia era diferente. Incluso en Apocalipsis, que lo escribió Juan, que le fue revelado a Juan, le dicen, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú estás haciendo. O sea, te estás engañando a ti mismo. Y le habla a pastores, evangelistas, sacerdotes, a todo aquel que se nombre ser cristiano, ¿verdad? Yo, en lo personal, creo 100% que Jesús es Dios. Desde niña, desde muy pequeña, mi relación con Él ha sido fuerte, ha sido todo el tiempo, porque yo simplemente al puro mirar las estrellas, el sol, yo decía, pues ¿dónde se van las estrellas y el sol en la noche? ¿Para dónde se van al amanecer? Porque luego viene el sol y pues uno allá en el pueblo, en el rancho ignorante, decías, ¿para dónde se fueron? Y una vez yo no dormí viendo para ver dónde se iban las estrellas, quién se las llevaba y cómo que se venía. Y sí pude mirar cómo se iba desapareciendo la noche y iba entrando la aurora del sol. Y a mí me decía, ¿quién es dueño de todo eso? Y yo me iba a la iglesia, al templo de mi iglesia como católica. Yo entraba y yo le decía, ay, tú eres, o sea, hablaba con él, dice, tú eres el dueño de todo esto y todo. Y ¿saben una cosa? Cada ser humano tiene una historia que contar. Cada ser humano, no importa si fue buena o mala, pero con Dios y sin Dios tienes una historia que contar. Entonces, imagínense si Dios no existiera, porque hay personas que dicen, Dios no existe, porque yo estoy encerrado en una cárcel. Injustamente Dios no existe. A mí me violaron. ¿Y dónde estaba Dios cuando me violaron? O la vida ha sido injusta conmigo. Y yo me la he vivido trabajando, ayudando a mi mamá, a mis hermanos. He dado mi vida entera y yo no he vivido mi vida. ¿Dónde está Dios? ¿O por qué siempre he vivido en la pobreza? Si todos volteas y dices tú, este sí tiene, ¿y por qué hay muchos que tienen y yo no tengo? Pero yo les puedo compartir que a pesar de todo, el no tener un padre, el crecer sin un padre, una mamá, se imaginarán una mamá que crea a sus hijos sola, esperando que el esposo regrese, que nunca regresó, que vivió toda una vida, y que nosotros vivimos viendo cómo mi mamá a su manera tuvo una relación con Dios. Siempre tenía la Biblia en su escritorio donde ella dormía, en su buró, en un buró donde tenía su lámpara, tenía la Biblia. Y siempre estaba leyendo la Biblia mi mamá, en la mañana, en la noche. Siempre tenía una carta de mi padre en medio y la flor que le había regalado mi papá guardada en su Biblia. Ella siempre lloraba todas las noches pidiendo a Dios que un día regresara ese esposo. Y de una manera u otra, no fuimos una familia funcional, porque una niña sin un padre, que nunca creció con un padre, que ahora yo puedo contar la historia con mucha paz y tranquilidad, y que vi esa tristeza y dolor en mi mamá con unos hijos rebeldes o que simplemente vivíamos la vida como cada quien pudo, ¿verdad? Sin hablar mal de los padres ni de los hermanos, pero a su manera cada uno tiene la historia que contar. Lo que sí les puedo compartir es que
Yo desde niña sí decía, Dios existe, porque cuando yo me sentía sola, sin mi madre y sin mi padre, yo hablaba con Dios. Y eso a mí me llenaba, me daba algo, me hacía sentir segura y bien. Y como yo iba mucho en un camión, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para poder ir en el camión de las 5 de la mañana, que le decían el tigre, de allí porque yo vivía casi en mero enfrente de la plaza, entonces tenía que caminar una cuadra o dos para agarrar el camión todos los días de lunes a viernes a Zamora. Caminaba sola esas dos calles con mi hermanito más pequeño y íbamos todos los días a Zamora y regresarnos solos. Y yo tenía como unos 12 años o menos. Y una vez tomé el autobús para Zamora. Y yendo a Zamora de regreso, yo no sé, ¿verdad? Pero en mi pueblo, ¿verdad? Se sentaban en la plaza los policías. Y eran policías pues que estaban nomás ahí sentados según cuidando allí. Pero un policía de allí, cuando salíamos de la iglesia, pasamos con mamá y ese señor siempre, ay, ven para acá, que un dulcecito, que quién sabe qué. Y ven, mi niña y todo. Y una vez me lo encontré y él sabía que yo me iba para Zamora. Y estando allá en Zamora, y esto es algo que les estoy platicando, que nadie lo he platicado. Es primera vez que yo lo estoy compartiendo en toda mi vida. Entonces, yo venía del colegio Esperanza, del colegio Pulcheri de Zamora del Mercado del Carmen, y venía y me topé a ese policía de Islán y a un señor casi de la tercera edad. Y me lo topé y pues yo lo conocí, siempre nos saludábamos y pues uno de niño, uno tenía confianza, ¿verdad? En esas personas porque eran los policías y eran del pueblo. Yo creo que en paz descanse y hasta se debe haber muerto ese señor, que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, ya venía yo de allá de la escuela y que me lo topo y me dijo, mi hija, y me habló y todo y me dijo, ay, te compré una mochila. Dice, y tu mamá me dijo que te diera yo raite, pero espérate, vamos a pasar aquí y ahorita nos vamos. Y pues yo muy creída, muy entendida, edad de primero me dio alegría, dije, ay, pues no me voy a tener que ir al Teco, ahí donde Zamora, al Teco, a esperar el camión. Y esa vez mi hermano no fue conmigo. No me acuerdo por qué razones él no estaba yendo esa semana a la escuela, pero yo me fui sola. Y él me agarró de la mano y yo muy creída y ahí vamos ahí me llevó caminando y era como un hotel o motel, no sabía qué, pero ya cuando íbamos entrando allí, me empezó a latir el corazón así, ya casi se me salía yo, algo me decía dentro de mí que no, que algo estaba pasando. Y empecé como a quererme mis piernitas temblar. La intuición que Dios nos pone, Dios nos puso esa intuición a cada uno de nosotros. Mira, por aquí no, por aquí sí. Ya cuando algo te está latiendo acá que no, es que no es por ahí. Entonces, algo me decía que no, yo ya estaba así como, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Y sí, el señor entró y le dio una llave y entró. Dice, mija, espérame. Dice, espérame, aquí nomás vamos a recoger unas cosas y ahorita nos vamos. Y yo decía, no, yo aquí me espero. No, mija, ven, y me jalaba y me jalaba, y me jalaba. Y yo bien no quería entrar y me dijo, no, sí, mira, nomás vamos a dejar esto aquí a alguien, a una señora, y ahorita nos venimos. Y ahí vamos, y ahí iba yo. Y abrió el cuarto y me echó así como para adelante a mí primero. Y yo miré que estaba vacío, que no había nadie. Y entró cuando me empujó así, ¡pum!, que laqué a la puerta. Y yo dije, pero yo, mira, no, yo lo único que dije, Dios mío, porque yo escuchaba a las monjitas y yo escuchaba al sacerdote y yo escuchaba muchas cosas. Yo decía, Señor mío y Dios mío, es todo lo que dije. Y en eso que él, se acercó para así como para un buró, iba a agarrar algo. No sé qué hice yo, que le pucho al señor así, y en eso que él se resbaló y cayó, que agarro, no sé, pero cosa así, abrí la puerta, no sé ni cómo le quité así lo que él había laqueado, y que corro, dejé hasta la mochila y dejé todo mi dinero y todo sin nada, que corro, y salí destampada para afuera.
y que me voy a la parada del autobús corriendo como pude, nunca le dije nada a nadie, me fui corriendo, corriendo hasta el Teco, donde uno toma el autobús. Y yo esperé allí que pasara el camión, porque siempre esperaba que pasara, pues no sé, llegando el autobús, y que le digo al del camión, perdí mi mochila, no tengo dinero, te pago mañana, y que me deja subir y que me voy y llego allá. Llegué derechita al templo, y le dije gracias, porque yo no sé qué iba a pasar. Después ese policía, duré tiempo sin verlo ahí en la plaza. Ya nunca más lo volví a ver y yo no le dije nada a nadie. Hasta hoy día lo estoy hablando. ¿Tú crees que no hay un Dios? ¿De cuántas cosas Dios no nos ha salvado? Cuando uno vas caminando y vas viendo tu vida. Y también les voy a compartir que hay amigas mías que yo conozco que me han platicado. A mí me violaron cuando yo era una niña. A unas, pues, inocentemente, ¿verdad? Pero hay otras que a lo mejor se lo buscaron, ¿verdad? O no sé cómo hayan sucedido las cosas. Algunas les creo, otras no, pero ellas han platicado y han dicho, a mí me violaron cuando yo estaba chiquilla. Pero imagínense, todas esas personas que han pasado eso, que las han violado, nunca han sanado hasta que no vienen a una iglesia, a un lugar donde Dios te puede restaurar. Cuando te matan a un hijo, cuando creces y no tienes ningún tipo de conexión con tu familia, que no tienes hermanos o hermanas con los que tú puedas convivir, que digas, tengo una familia. ¿Dónde crees que Dios no existe? Que Dios está ahí para ti. Dice, aunque tu madre y tu padre y tus hermanos te abandonaren, dice, ahí estaré yo. Y más cuando son niños pequeños, que claman a Dios, Dios los guarda. Ahora, sabemos que en cualquier parte del mundo se han robado niños, han violado niños. Simplemente ahorita a esta hora hay personas que se están muriendo de hambre, que están siendo violados, golpeados, y dices, ¿dónde está Dios? Pero las personas que escuchan y que se les habla, viven como si no existiera Dios, porque solamente hay dos cosas que puedes alimentar. Tus deseos de decir, órale, vámonos a esta fiesta porque tenemos que divertirnos, qué aburrido es andar en el cristianismo. Vamos a comprarnos las mejores ropas, vamos a presumirles que ya nos compramos un carro nuevo, vamos a presumir que ya tenemos para comprar una casa y nadie me está diciendo que no tengan cosas ni nada. Pero los primeros cristianos, cuando realmente ellos se reunían, era para hablar de la palabra de Dios, para que esa palabra, vivirla, esas palabras. Porque cuando tú lees esta palabra, desde el principio hasta el final, especialmente el Nuevo Testamento, ahí te dice cómo vivir. Y por qué debes de vivir así aquí en el mundo. Y todo lo que tú quieres saber, aquí está. Y cuando tú realmente puedes estar, ¿cuántas personas yo no conocí? Y yo era una de esas, que podíamos leer la palabra de Dios, ir a una prédica, a un movimiento del Espíritu Santo y llegar a tu casa o salir de la iglesia y ser igual o peor, ¿verdad? Burlándonos como que Dios no existe. Porque ahora, si Dios se hizo hombre en Jesucristo y al irse Él nos dejó al Espíritu Santo, nosotros estamos peor que los primeros cristianos porque nos estamos burlando del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, muchas de las veces, cuando una persona a través de hablar y de decir en nombre del Espíritu, en el nombre de Jesús, sea sano, no es porque esta persona
tenga poderes, sino porque quien mora en esa persona, que es el Espíritu de Dios, es que se lleva a cabo ese milagro, ¿verdad? No, realmente cuando Jesús iba cargando la cruz, que iba rumbo al Calvario, se le añadió este, se me olvidó su nombre, pero él se le añadió para ayudarlo a cargar la cruz. Por eso es de que cuando tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta que Dios siempre va a añadir en tu tristeza alegría, en tu dolor fortaleza, y personas van a venir a tu vida para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, porque si hay personas en tu vida que te están haciendo mucho mal, o que estás pasando tiempo duro, o que aún teniendo dinero, personas, toda tu familia a tu lado, tu padre, tu madre, tus hermanos y todo, pero llega un momento donde tú te sientes vacío, donde nada, hay algo que te hace falta, es el alimento que necesitas para tu alma, ¿verdad? No es nada más de decir, yo creo en Dios. Yo creo que sí, Jesús murió en la cruz por mí. Y sí, yo creo que el Espíritu de Dios pues está en los monasterios, en las congregaciones, o en esas personas santurronas que andan allí, que se creen muy santas, pero uy, ¿cómo son? No, la palabra de Dios nos dice que tenemos que congregarnos y igual como los primeros cristianos, reunirnos por lo menos los domingos, leer la palabra, y ya va a ser un proceso, porque muchos a la iglesia van por como si fuera un club social, o querer llamar la atención del pastor, de las personas que están allí, pero cuando tú realmente, Dios va empezando a hacer tu obra poquito a poquito, y tú te das cuenta cuando volteas para atrás y dices, hasta hoy Dios me sostuvo. Hoy tengo muchas historias que contar para poder ayudar a otras personas que recapaciten y que digas, tú necesitas creer que Jesús es Dios y no ser como los demás, porque los tiempos difíciles nos llegan a todos. La muerte, las enfermedades. Y ya cuando uno está en el lecho de muerte, no, si él hubiera, no existe. Y Dios cumple sus promesas. Sagrada Escritura está llena de promesas para ti, para mí. Están las promesas para los que mueren en la cruz. Que tú digas, yo ya no quiero nada con el mundo, yo ya no quiero nada que ver con cosas materiales. Lo único que me importa es mantener mi alma y mi espíritu alimentado, y que Dios. Esta carne ya está crucificada. Ya está crucificada, y no con eso quiere decir que vamos a tener alas y vamos a andar volando. Pero sí se ve y se demuestra una persona que realmente sí está cambiada. Estamos hablando de todas las denominaciones, ¿verdad? Porque Dios, que es Jesucristo, está en todas partes. Y la iglesia y la esposa de Cristo, la cual en cualquier momento, Jesús va a venir por su iglesia. Y cuando uno se topa con otra persona que realmente el Espíritu de Dios está en ella, y se abrazan esas personas o se saludan, es muy diferente cuando tú te saludas con otra persona que no tiene el mismo sentir espiritual que tú, y que en ellos moran otras personas. Pero no somos diferentes. Todos somos una obra de Dios. Quizá unos más maduros, otros caen en otros. En el tiempo de Dios maduras y te sueltas del árbol, para que
muera esa semilla, caiga en tierra y dé más fruto. Tú te puedes quedar en el árbol toda una vida y morir en el árbol allí todo verde, que nunca maduraste, porque necesitas madurar para que caigas como la flor esa que le soplan así y caen muchas cositas y esas vuelven a dar la flor y se hacen cositas blancas, le soplas y vuelve. Dice que ese fruto debe de caer, madurar y caer en la tierra otra vez. ¿Para qué? Para que vuelva a dar fruto. Y más fruto, dice, y más fruto, porque cuando tú estás pegado a la vid, al río de agua viva, siempre vas a estar dando fruto. Y vas a morir y va a seguir ese fruto en tus hijos, en tus nietos. ¿Quién crees que a veces tú no te das cuenta? ¿Cuántas veces hoy Dios te libró? Cuando tú vas enojado, ¡ay, que no alcancé a llegar, que se me pasó el camión, que se me pasó el avión, que por tu culpa llegué tarde y que esto y que el otro! Tú no sabes de cuántas cosas Dios te guardó, cuántos milagros Dios nos ha hecho sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuántas veces nos ha librado el Dios? No hemos visto, pero dice el Señor que cuando muéramos nos va a poner una película de todo lo que nosotros hicimos, de todo lo que nosotros fuimos tan malagradecidos con Dios. O sea, ¿con quién quiero yo quedar bien? Cuando dice la palabra de Dios, quien ama más a su padre y madre y sus hermanos que a mí, que al pastor, que a cualquier persona, dice, el día que tú realmente ames a Dios y realmente no te va a interesar que te quiera ni el pastor, ni el líder, ni el papa, ni el sacerdote. Diario siempre tienes que estar seguro del que te está viendo 24 horas hasta que te mueras. Es Dios. Tiene los ojos puestos en ti y está viendo todos tus pecados, todas tus maldades, todas las obras buenas que tú haces. Todo lo está viendo el Señor. Entonces, si tú no te congregas, si tú eres la denominación que seas, cree que Jesús es Dios y vive como que Dios existe y mora en ti. Busca más de Dios, entrega más tu vida, crucifica la carne, porque a todos nos van a llegar. Y más cuando yo sé que mis abuelos y los padres de mis abuelos y mis generaciones pasadas oraron. No importa la religión que hayan sido, pero oraron por mí, porque yo no sé tú, pero yo estoy orando por mis hijos y los hijos de mis hijos y por mi generación. Le digo, Señor, perdona mis antepasados, perdona mis pecados y perdona a mis hijos y guarda mi generación, que mi generación no se pierda. Yo te adoro, Señor, por los que no te adoran. Yo te adoro por mis hijos que no te adoran. Yo te pido perdón por mis hijos. Y yo es como hablo a Dios. Porque si tú no estás orando por tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y aparte de quién lo va a hacer, es como muchos se preparan dejándole, bueno, algunos no quieren dejar herencia, pero hay unos que sí se preocupan por decir, yo voy a dejarle a mi hijo esto, yo voy a tener este ahorro, voy a planear esto para que mis hijos y los hijos de mis hijos no batallen tanto con el dinero. Pues nosotros también los cristianos oramos y hacemos el bien, obedecemos esta palabra para recibir las promesas hasta nuestra quinta generación. Entonces, si tú no tienes dónde congregarte, estás aquí en Santana, en Orange County, cerca de Orange County, ven, te invito a mi iglesia, la Senda Antigua de Santana, 201 Sur Sullivan, Santana, California, 92704. Mañana va a haber 3 servicios, a las 8 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. Así que
acércate a Dios, porque las cosas que se vienen en este país y en el mundo entero no son nada buenas.